La lataría se rasgaba sobre mi cabeza, un sonido metálico chirriante que perforaba la noche, el techo cediendo poco a poco las garras. Mi nombre es Beto, soy un simple repartidor de piezas agrícolas en la vasta y a veces solitaria región de Irese, en Bahía, Brasil. Aquello sucedió hace unos cuantos años, en una noche sin luna, oscura como boca de lobo, a la altura de una encrucijada olvidada, el motor de mi viejo utilitario simplemente se apagó. Sin señal, sin alma cerca, solo el silencio pesado del campo. Bajé a revisar, el corazón ya agitado por la soledad, la negrura envolviéndome. Un hedor de repente golpeó mis fosas nasales, una mezcla putrefacta de metal oxidado y sangre fresca, denso, casi palpable. Miré a mi alrededor intentando penetrar la oscuridad, nada. Volví al motor intentando inútilmente, tosiendo, nada. El olor se intensificaba, haciéndose insoportable, quemando la garganta. Escuché un crujido como ramas secas bajo un peso inmenso arrastrándose, acercándose. Me congelé, el aliento se me cortó. Un bulto oscuro se movió en el borde de mi visión, grande, demasiado grande. Mis ojos se acostumbraron a la penumbra lentamente, revelando la silueta. Aquel ser emergió de la negrura, una forma grotesca, antinatural. La leyenda local lo llamaba peito fundo, y por primera vez en mi vida supe por qué. Su tórax era monstruoso, hundido en el centro, deforme, como si algo gigantesco lo hubiera aplastado y hubiera crecido así. Sus brazos, largos, desproporcionados, terminaban en garras negras y gruesas, afiladas como navajas, brillando tenuemente bajo la escasa luz de mis faros. Los ojos, dos puntos avergonzados, me miraban fijamente, un rojo intenso que reflejaba mi propio terror. Di un paso atrás, tropezando, sintiendo el pánico subir por mi espalda, helado. La criatura se movió con una velocidad espantosa, un salto. Un golpe seco y pesado contra la parte trasera de mi camioneta, el metal gimiendo. Subió a la cazamba, podía escuchar el raspado de sus garras buscando agarre, el sonido escalofriante de sus movimientos. No pensé, solo reaccioné. Entré al coche, temblando, intentando encenderlo, la llave girando sin respuesta, una y otra vez. Otro golpe. Esta vez sobre el techo, justo encima de mi cabeza. Las garras. Fue entonces que el sonido que te conté al inicio comenzó, el metal rasgándose, un crujido lento, horrible, seguido de la fibra de vidrio desprendiéndose. Podía sentir la vibración, el peso de aquello sobre mí intentando abrirse paso. Mis manos temblaban, sudaban, agarrando el volante. Dije una oración, 2, 3. De repente, una chispa, el motor tosió, rugió débil. Con un impulso desesperado, metí primera, solté el embrague, el coche dio un brinco, un calón brusco. El bicho, el peito fundo, se desestabilizó, pero no cayó. Comenzó la persecución. Yo aceleraba, los neumáticos chirriando en la tierra suelta, el coche patinando. Miré por el espejo retrovisor lateral, el reflejo rojo de sus ojos, la bestia a 4 patas, corriendo imparable. Cerca de 90 kilómetros por hora. La aguja marcando una velocidad increíble para una criatura terrestre, emparejando mi vehículo, sus garras casi rozando la ventana. Podía escuchar su respiración pesada, ronca, gutural. El aire se llenaba con su olor, más fuerte ahora, agrio. La persecución duró lo que pareció una eternidad, un lapso de tiempo distorsionado por el miedo puro, absoluto. Finalmente, después de quizás 8 o 10 kilómetros de infierno, la criatura se desvió bruscamente, desapareciendo tan rápido como había aparecido, fundiéndose con la oscuridad de la noche. Me detuve kilómetros más adelante, el motor humeando, mis nervios rotos. Las marcas en el techo de mi camioneta eran profundas, surcos anchos y negros donde las garras habían penetrado el metal, dejando la pintura destrozada, la lámina doblada. En la puerta lateral, otra herida, como si hubiera intentado abrirla. Y enganchado en el metal rasgado, un mechón de pelo. Era gris, áspero, con una textura aceitosa, algo que no pertenecía a este mundo. Solo lo quité, lo tiré en el camino y nunca más volví a pasar por aquella encrucijada. Todavía lo veo en mis sueños, ese tórax, esos ojos, esa velocidad. Todavía siento el rasguido, el olor. El frío de su aliento aún quema mi nuca, una gélida mordida que presagia la locura, que araña las fronteras de mi cordura. Jamás debí haber ido, jamás debí haber cruzado ese umbral prohibido. Mi nombre es Lucas, y esto sucedió hace apenas unas noches, bajo la luna menguante de Poconé, en aquel cementerio viejo y olvidado, un laberinto silencioso de piedra y musgo, donde las cruces se inclinan como fantasmas cansados. Testigos silenciosos de siglos de lamentos, de penas olvidadas, de promesas rotas, de la inexorable marcha del tiempo. La oscuridad era densa, un manto pesado que ahogaba el sonido de mi propia respiración, que devoraba la escasa luz de mi linterna, dejándome ciego más allá de unos pocos pasos inciertos.
El aire pesado y estancado olía a tierra húmeda, a flores marchitas que ya no tenían color, a la quietud eterna de la muerte, a algo más. Algo sutilmente pútrido y a la vez dulzón, una fragancia de decadencia que me oprimía el pecho. Un escalofrío, más allá del simple frío nocturno, se deslizó por mi espina dorsal, un presentimiento helado que me advertía que algo no estaba bien, que este lugar no era solo un reposo para los muertos, sino un umbral a algo más oscuro, a algo que respiraba bajo la tierra. Mis pasos, lentos y cautelosos, resonaban con un eco inquietante, un ritmo que parecía burlarse de mi valentía. Caminé entre las lápidas, mis pasos resonando huecos sobre la grava suelta, cada crujido amplificado por el silencio abrumador, un silencio que no era ausencia de sonido, sino una presencia palpable que me envolvía como una mortaca. Sentí ojos invisibles sobre mí, una opresiva vigilancia que me erizaba la piel del cuello, de los brazos, que me hacía sentir pequeño, vulnerable. Mis nervios, ya tensos por la atmósfera opresiva del lugar, se estiraron hasta un punto de quiebre insoportable. Mis manos sudaban profusamente, resbaladizas sobre el metal frío de la linterna. Mis palmas se aferraban con fuerza, como si la linterna fuera mi único ancla a la realidad. Los contornos de los sepulcros, las estatuas rotas, los ángeles sin cabeza, parecían moverse en mi visión periférica, cobrando vida con cada parpadeo, cada sombra danzante. Entonces la vi. Entre los mausoleos decrépitos, coronados por ángeles de piedra con alas rotas, bajo la sombra distorsionada y retorcida de un ciprés centenario que parecía gemir con el viento, había una figura. Una mujer. Alta, esbelta, su silueta dibujada con una oscuridad que parecía absorber la poca luz a su alrededor, una silueta que se destacaba como un agujero en el tejido de la noche. Estaba inmóvil, mirando fijamente un sepulcro sin nombre, una losa agrietada y olvidada, su vestido viejo, de un color indefinible entre el gris y el blanco descolorido, ondeando suavemente con una brisa espectral que yo no sentía en mi propia piel, una brisa que solo la afectaba a ella. Me detuve en seco. Mi corazón golpeaba desbocado contra mis costillas, un tambor frenético en el pecho, un ritmo de pánico puro. Mis pulmones se negaron a respirar, atrapados en un nudo de terror. El aire, ya escaso, se hizo más denso, más pesado, casi asfixiante. Me atreví a dar un paso más, un paso torpe y tembloroso, luego otro, la curiosidad macabra luchando una batalla perdida contra el instinto primal de huida que gritaba en cada célula de mi cuerpo. Mis ojos, ahora dilatados por el miedo y la oscuridad, se fijaron en ella buscando detalles, tratando desesperadamente de desentrañar el misterio de su presencia. Su cabello, largo y desaliñado de un color oscuro y opaco, caía sobre sus hombros, ocultando parte de su rostro, pero no lo suficiente. Cuando ella giró lentamente su cabeza huesuda hacia mí, con un movimiento que no era humano, mis piernas se congelaron, incapaces de obedecer cualquier orden de mi cerebro. No tenía ojos. Dos cuencas vacías, pozos de negrura insondable. Abismos que absorbían la luz, me observaban sin ver, pero sentía su mirada, una helada punzada en mi alma, un frío que calaba hasta lo más profundo de mis huesos. Sus labios finos y pálidos, casi translúcidos, comenzaron a moverse. Un murmullo, un sonido gutural arrastrado como el roce de dos piedras ásperas, una letanía de palabras ininteligibles que apenas raspaban el silencio del cementerio, que se perdían en la noche. Era un lamento, una súplica desesperada, un pacto roto, una maldición eterna, todo ello en una lengua que mi mente no podía comprender, pero que mi espíritu entendía como el eco de un dolor inmemorial, de una agonía sin fin. Intenté gritar, intenté pedir ayuda, pero mi garganta se cerró estrangulando cualquier sonido. No salió nada, solo un ahogo silencioso. Quise correr, huir de aquella visión infernal, pero mis pies estaban enraizados en la tierra fría, como si 1000 cadenas invisibles me sujetaran. Un olor a ozono y a azufre, débil al principio, casi imperceptible, se intensificó rápidamente, llenando mis fosas nasales con una repugnancia sobrenatural, con una sensación de podredumbre y blasfemia. El murmullo creció, una canción de ultratumba que prometía tormento, que susurraba advertencias de dolor eterno. La figura de la mujer empezó a desdibujarse, como si la tela misma de la realidad se estuviera deshilachando a su alrededor, desintegrándose en partículas de oscuridad. Poco a poco, sin un solo paso, sin un solo movimiento discernible, sin un ruido, su silueta se fue desvaneciendo, diluyéndose en la oscuridad más profunda, dejando tras de sí solo el frío más intenso, un vacío que palpitaba con una presencia ausente, una ausencia que era más aterradora que cualquier manifestación. Se fue. Desapareció por completo. Mis rodillas cedieron bajo el peso de mi propio terror.
Caí al suelo sin control, la grava fría incrustándose en mis palmas extendidas, en mis muslos temblorosos. Mi cuerpo entero temblaba incontrolablemente, un escalofrío febril que sacudía cada fibra de mi ser, cada músculo. Las lágrimas brotaron de mis ojos, calientes y saladas, una mezcla de terror y pura incredulidad, de shock. Había visto algo. Algo que desafiaba toda lógica, toda razón, algo que rompería la mente de cualquier hombre. Fue entonces cuando lo escuché. Un carraspeo. Una tos seca, áspera, que cortó el silencio como un cuchillo. Levanté la mirada, mis ojos inyectados en sangre por el espanto, por el llanto. A unos pocos metros, emergiendo lentamente de la sombra profunda de una capilla en ruinas, con el perfil de un fantasma más, estaba el Velo Kohakim. El anciano celador del cementerio, una figura casi tan antigua como las tumbas que custodiaba, con la tierra misma pegada a su piel. Su rostro, surcado por 1000 arrugas que parecían mapas de historias perdidas, era una geografía de penas y secretos guardados por décadas. Sus ojos, pequeños y penetrantes como los de un ave de rapiña, me observaron con una comprensión que me inquietó más que la aparición misma, una comprensión que no deseaba. Se acercó lentamente, su andar arrastrado lento, como si cada paso le costara un esfuerzo titánico, su bastón de madera nudosa golpeando suavemente la tierra con cada movimiento, marcando un ritmo lúgubre. Se detuvo a mi lado, sus ojos fijos en el lugar exacto donde la figura había desaparecido, como si aún pudiera ver el rastro de su ausencia. No dijo nada por un largo minuto, solo observó el vacío. Su silencio más elocuente que cualquier palabra, más pesado que cualquier confesión. El aire se volvió aún más denso, cargado de una expectativa pesada, de un temor que no era mío sino del lugar. Finalmente su voz, ronca como ocas secas siendo arrastradas por el viento sobre un pavimento viejo, un susurro gastado por el tiempo. «¿Viste algo, muchacho? Algo que no debería verse, algo que la noche guarda celosamente». Su mirada regresó a mí pesada, llena de una sabiduría ancestral, de un conocimiento prohibido, de verdades que la gente normal no está preparada para conocer. Este cementerio guarda secretos, secretos antiguos, tan viejos como los árboles centenarios, como las piedras erosionadas, como el tiempo mismo, secretos que el sol nunca debe tocar. Hizo una pausa, el sonido de su respiración áspera y entrecortada llenando el pequeño espacio entre nosotros. Un sonido de vida que luchaba contra la muerte. Almas perdidas vagan por aquí, muchacho, almas que no encuentran descanso, atadas por pactos interrumpidos, promesas quebradas, por juramentos olvidados, por venganzas que nunca se cumplieron. Su mano huesuda, seca y fría, se posó en mi hombro, un toque que me heló hasta la médula. Su tacto era frío como la losa de una tumba recién excavada. Lo que viste, continuó. Su voz apenas un susurro que se mezclaba con el viento, no era un simple fantasma, muchacho. Era algo mucho más profundo, más antiguo, más hambriento, una entidad que anhela completar lo que fue arrancado de ella, lo que le fue negado, una presencia que espera, que llama desde las profundidades del olvido. No vuelvas aquí después del anochecer, no la provoques. Ella lamenta, sí, pero su lamento no es de tristeza, es de exigencia, de hambre, de un reclamo eterno. Se alejó sin más, su figura anciana desapareciendo lentamente en la oscuridad, dejando tras de sí el eco de sus palabras, el escalofrío de su tacto en mi hombro, la oscuridad inminente que me rodeaba. La noche aún era joven, demasiado joven. El tacto gélido en la manica de mi puerta fue solo el comienzo de mi pesadilla. Mi nombre es Clayon, un repartidor que conoce las entrañas del interior de Maranao, sus caminos polvorientos y sus secretos silenciosos. Era un atardecer denso, el sol se diluía en tonos anaranjados y púrpuras sobre el horizonte, prometiendo una noche sin estrellas. La carga del día había sido pesada, mi mente solo anhelaba el descanso de casa. Decidí tomar un atajo. Una carretera vicinal que serpenteaba entre Vitorino Freire y Paulo Ramos. Era un camino poco transitado, de tierra batida, levantando nubes de polvo rojizo a cada vuelta de rueda. El silencio era total, solo interrumpido por el ronroneo de mi motor y el crujido de la grava bajo los neumáticos. La vegetación a los lados, alta y salvaje, se tornaba en sombras cada vez más profundas. Entonces lo vi. Una figura pequeña, solitaria, caminando al borde de la carretera. Un niño, calculé, de unos 9 años. No había casas a la vista, ni una sola señal de vida alrededor. ¿Qué hacía un niño tan pequeño, solo en un lugar tan desolado, justo cuando el velo de la noche empezaba a caer? Mi instinto me dijo que debía parar, que algo andaba mal. Disminuí la velocidad, deteniendo mi camioneta unos metros más adelante. Bajé la ventanilla. El aire fresco y cargado con el olor a tierra mojada y vegetación nocturna entró en el habitáculo.
Hola pequeño, di que necesitas ayuda, estás perdido. El niño se acercó, sus pasos lentos, casi arrastrándose. La luz moribunda del atardecer apenas iluminaba su rostro. Fue entonces cuando lo vi. Mis ojos tardaron un segundo en procesar la visión, mi cerebro se resistía a aceptarla. Donde deberían estar los ojos, solo había dos abismos. Buracos negros, profundos, vacíos. Como si alguien le hubiera extirpado los globos oculares, dejando solo la oscuridad del interior. No había iris, no había pupilas, solo dos pozos sin fondo que me miraban, o al menos eso sentí con una intensidad helada. Mi corazón se encogió, un nudo de hielo en mi pecho. Un terror puro y primitivo me asaltó. Quise gritar, pero mi garganta se cerró. El niño llegó a la puerta del copiloto. Levantó una mano diminuta y sucia, la manica. Mis ojos se fijaron en ella. Él intentó abrirla. Sus dedos pequeños y huesudos buscaron el pestillo. No lo logró, gracias a Dios, porque siempre cierro las puertas con seguro. Fue entonces cuando escuché la voz, no con mis oídos, sino directamente en mi mente, resonando con un eco sordo. Era infantil, sí, pero rasposa, quebrada como arena raspando metal. Me lleva, dijo, solo esas dos palabras, me lleva. La voz era tan profunda, tan llena de una súplica antigua y una promesa de horror que el aire dentro del coche se volvió denso y respirable. Pude sentir su presencia, su aliento frío, aunque la ventana estuviera cerrada, aunque no hubiera aliento que pudiera exhalar de esos buracos vacíos. El pánico me invadió, mis manos temblaban en el volante, mis músculos se tensaron hasta el punto del dolor. Sin pensarlo dos veces, pisé el acelerador. La camioneta rugió, dejando al niño atrás en una nube de polvo. No miré por el retrovisor. No pude. Solo conduje, la vista fija en la carretera, mi respiración agitada, mi mente en un torbellino de imágenes horribles. Conduje sin rumbo, solo para alejarme, para escapar de aquella visión infernal, de aquella voz que aún resonaba en mi cabeza. Horas después, cuando la noche era total y ya me encontraba lejos de aquel camino maldito, me detuve en una gasolinera solitaria. El frentista, un hombre viejo con el rostro curtido por el sol y la sabiduría de quien ha visto demasiado, notó mi estado. Mi piel estaba pálida, mis manos aún temblaban. Le conté mi historia a trozos, con la voz quebrada. Él escuchó en silencio, sus ojos fijos en los míos, sin sorpresa, solo con una tristeza profunda. Cuando terminé, el frentista suspiró. Ah, el Seguino, dijo con voz grave. La misma historia se repite cada cierto tiempo por estos lares. Era un niño abandonado por su familia en una de las grandes sequías hace muchos, muchos años. Lo dejaron en esa carretera solo esperando que alguien lo recogiera. Murió de sed y de hambre con los ojos abiertos al sol abrasador. Desde entonces su alma pena por el camino, buscando que alguien lo lleve, que alguien le dé el descanso que nunca tuvo. No todos lo ven. Solo aquellos que están destinados a cruzar su camino, los que están más vulnerables. Su relato me heló la sangre, confirmando mis peores temores. Volví a mi camioneta, el corazón aún desbocado. Al subir, mis ojos se posaron en la puerta del copiloto, justo donde el niño había intentado abrir. Allí, indeleble e inconfundible, había una mancha. Una mancha de grasa, pequeña, pero perfectamente definida. Tenía la forma de dedos diminutos, como si una mano infantil, cubierta de mugre y algo más, hubiera intentado agarrarse desesperadamente. Era un rastro, una marca de su paso, un recordatorio tangible de la pesadilla. Lo intenté. Lavé el coche en el lavadero automático, con agua a presión, con jabón especial para coches. Froté con fuerza, con limpiadores potentes. La mancha no se iba. Se reía de mis esfuerzos, se aferraba a la pintura, una silueta oscura e imborrable. Aún está ahí. Un sello, una advertencia, una presencia silenciosa que viaja conmigo siempre. Su muerte fue el precio de su encuentro, una verdad susurrada por la tierra seca y la sombra que lo reclamó. Mi nombre es Miguel, y esta es la historia ineludible de lo que mis ojos vieron, de lo que mi alma presenció en los confines olvidados de Patos, Paraíba, en aquel funesto octubre de 1994. Era un año de lamentos para la Caatinga, una estación donde el sol no perdonaba, donde cada día amanecía con la promesa de más sequía, más desolación. Las grietas en el suelo parecían heridas abiertas, y el polvo un sudario eterno que lo cubría todo. Mi tío Queraldo, un hombre curtido por el sol y la fatiga de la vida en el campo, Damiao, un compañero de trabajo tan silencioso como la misma Caatinga, y yo, un joven de apenas 20 años, lidiábamos con la crudeza de la existencia en la fazenda Santa Lucia. Ese día, la tarea era particularmente ardua. El ganado, disperso y asustado por la desesperación de la sed, se había adentrado en los recovecos más inhóspitos del matorral. Cada paso era una lucha contra las espinas, el calor y el cansancio que se adhería a nosotros como una segunda piel.
Horas bajo un sol abrasador, el aire vibrando con el calor, las gargantas secas, la boca pastosa. Recuerdo el zumbido persistente de los insectos, el crujido de las ocas secas bajo nuestras botas, la desesperación muda en los ojos de los animales que arreábamos. La jornada se estiró interminable hasta que el sol, un disco naranja incandescente, comenzó su lenta y majestuosa retirada, tiñendo el horizonte de púrpuras profundos y rocos sangre. Emprendimos el regreso. La senda hacia la fazenda era apenas una cicatriz en el paisaje. Un camino estrecho y polvoriento que serpenteaba entre arbustos nudosos y cactus erizados. La luz menguaba rápidamente, las sombras se alargaban, distorsionando las formas familiares. El aire, que durante el día había sido un horno, ahora se tornaba denso, pesado, cargado de una quietud inusual, casi opresiva. Fue entonces un sonido, pasos. Pesados, profundos, el eco de algo grande, de algo con una masa considerable. No eran los pasos de los bueyes, ni los cascos de nuestros caballos exhaustos, ni siquiera los nuestros. Eran diferentes, un impacto sordo que sentíamos vibrar en el suelo, una resonancia que se transmitía desde la tierra misma. Nos miramos, Damiao y yo, una pregunta silenciosa, una semilla de inquietud germinando en nuestros ojos. Tío Geraldo, siempre parco en palabras, solo apretó la mandíbula, sus ojos escudriñando las sombras. Los pasos mantenían una distancia inquietante, ni se acercaban ni se alejaban, simplemente nos seguían. Un compás macabro en el anochecer. Yo sentía mi corazón latiendo con una fuerza inusual, un tambor desbocado en mi pecho. La respiración se me enganchaba en la garganta. La caatinga, que antes había sido ruidosa con la vida diurna, ahora guardaba un silencio sepulcral, roto solo por ese arrastrar de pasos invisibles. El miedo. Una corriente fría y pegajosa comenzó a serpentear por mi espalda, helándome la nuca. De repente ocurrió un chasquido seco. No era el crujido de una rama ni el sonido de la madera seca bajo un pie, era un látigo hendiendo el aire con una fuerza brutal. El sonido resonó con una claridad escalofriante, como si se hubiera producido a centímetros de la oreja de mi tío Geraldo. Él se detuvo en seco, una estatua de terror. Su cabeza giró lentamente, sus ojos, que normalmente irradiaban la fortaleza de quien ha domado la tierra, ahora estaban abiertos de par en par, revelando un terror primario inarticulado. Nadie llevaba un látigo, nadie lo había usado. El sonido no tenía una fuente lógica, una explicación sensata. Era un desafío, una advertencia. Los animales, ellos lo sintieron antes que nosotros, con la premonición inherente de las criaturas que viven al ras de la naturaleza. El ganado se detuvo, sus cuerpos se tensaron, sus cabezas se levantaron, sus narices temblaron en el aire, sus ojos, normalmente mansos, ahora reflejaban un pánico salvaje. Los caballos, animales de huida y velocidad, relincharon con un sonido ahogado, una nota disonante de puro espanto. No se movían, estaban paralizados, anclados al suelo por una fuerza invisible e incomprensible. Yo me detuve, escuché con cada fibra de mi ser. El latido frenético de mi propia sangre era lo único que parecía romper el silencio ahora absoluto de la caatinga. Nada más, pero la quietud era una farsa, una cruel ilusión que el crepúsculo estaba a punto de disipar. Fue entonces cuando la vimos, allí a la vera del sendero, entre las sombras alargadas que la noche naciente arrojaba desde los arbustos retorcidos y secos. Una silueta. Era irreal, una distorsión de la forma humana pero no humana, delgada, increíblemente delgada, casi esquelética, como si el viento hubiera pulido sus huesos hasta la transparencia, pero su altura era lo que desafiaba toda lógica. Se alzaba por encima de los árboles más altos, proyectándose contra el cielo que aún conservaba un rastro de luz moribunda. Casi 3 metros, tal vez más, una torre oscura de pesadilla. Sus brazos, desproporcionadamente largos, colgaban casi hasta sus rodillas, terminando en manos que parecían garras. Y los ojos, los ojos, 2 orbes amarillos, incandescentes, no donde deberían estar, sino extrañamente situados en la parte superior de su frente, brillando con una luz interna. Una luminiscencia enferma, sobrenatural, que parecía traspasar la oscuridad. De su forma o de su cercanía emanaban aquellos mismos sonidos de látigo, chasquidos secos que nos golpeaban el alma, que resonaban en nuestros huesos. Y una respiración. Un siseo gutural, rasposo, como el roce de ocas secas contra una piedra, como el sonido de una garganta que lucha por aire. Con cada siseo, el aire a nuestro alrededor se cargaba de un hedor peculiar. Era el olor de la tierra vieja, esa humedad rancia que se asocia con los sepulcros olvidados, mezclado con un dulzor pesado, empalagoso, el inconfundible aroma de las flores de velorio, esas que se usan para enmascarar la putrefacción. Una combinación nauseabunda, una fragancia de muerte y podredumbre.
No corrimos, no pudimos, no era una opción. Nuestros cuerpos se habían negado a obedecer la orden de huir, de preservar la vida. Estábamos inmovilizados, clavados al suelo por el terror más puro e instintivo. Los animales, criaturas de instinto y premonición, estaban igual. El ganado, una masa temblorosa de músculos y miedo, sus ojos vidriosos fijos en la criatura inmóvil. Nuestros caballos, fuertes y veloces, ahora eran un bloque de músculos rígidos, sus bocas espumando, sus fosas nasales dilatadas, emitiendo pequeños bufidos de pánico, sin dar un solo paso. La criatura nos acompañó, no se movió para atacarnos, no hizo un gesto violento. Simplemente caminó silenciosamente a pesar de su tamaño imponente, a nuestro lado, siguiendo el curso del sendero. Nos siguió por más de 1 kilómetro. 1 kilómetro de pura agonía, de miedo que se convertía en un nudo sólido en el estómago. 1 kilómetro donde cada latido del corazón era un golpe de tambor hacia lo desconocido. Esa cosa. Esa sombra altísima con ojos de luciérnaga muerta, esa presencia espectral que olía a tumba, nos observaba, nos acosaba, nos marcaba con su paso inexorable. El hedor putrefacto y floral se intensificaba con cada paso que dábamos, envolviéndonos, ahogándonos en su fúnebre y densa fragancia. Mi mente luchaba por procesar lo que veían mis ojos, lo que sentían mis sentidos. Era real, dolorosamente real, cuando finalmente las luces tenues y acoquedoras de la Facenda Santa Lucia se hicieron visibles a través de la oscuridad. Un débil rayo de esperanza se encendió en mi pecho, una punzada de alivio que fue, sin embargo, efímera, en el límite exacto. En la frontera donde la luz artificial de la facenda se encontraba con la oscuridad impenetrable de la Caatinga, la criatura se detuvo. Como si una barrera invisible, una fuerza impalpable, le impidiera cruzar ese umbral. Como si la luz, por tenue que fuera veneno para su existencia. Permaneció allí una silueta oscura y recortada contra el cielo que ahora era un manto de terciopelo negro, sus ojos amarillos, esos faros de lo desconocido, fijos en nosotros por un instante eterno. Luego se disolvió, no se fue, no se movió, simplemente se deshizo, se desvaneció en la nada, como una niebla macabra que la brisa se lleva. Simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado allí. El silencio que nos dejó fue más pesado que su presencia. Un silencio cargado de trauma, de una vivencia que nos había alterado hasta la médula. Al día siguiente, a pesar del peso abrumador que habíamos sentido, a pesar de la certeza innegable de sus pasos que vibraron en la tierra, de su aliento fétido, no había rastro alguno, ni una sola huella en el suelo seco y agrietado. Nada, pero la marca quedó. Una semana después, mi tío Geraldo enfermó. Su cuerpo, antes fuerte y robusto, se fue marchitando día a día, con una rapidez aterradora, como una planta a la que le negaran la vida misma, el agua esencial. Sus ojos perdieron su brillo, su piel se volvió cerosa. En 10 días, apenas 10 días después de aquel encuentro, la muerte se lo llevó. Confirmó así la leyenda local, el susurro aterrador que recorría cada rincón de la Caatinga, de boca en boca. De generación en generación, o acompañante aparece para anunciar la muerte. Y él el Aike, con su paso silencioso y sus ojos amarillos, a quien seguir. Ojos vacíos, un abismo retorcido que me observaba desde la penumbra. Parpadeé y estaba más cerca. Parpadeé de nuevo y ya no tenía escapatoria. Ese rostro, el mío, se había llevado a mi tío. Mi nombre es Darlan y esto ocurrió en el año 2011, en un sitio apartado de Codó, Maranhão, en el corazón rural de Brasil. Yo era apenas un muchacho, con 15 primaveras recién cumplidas, ayudando a mi tío Heraldo. Un hombre fornido de manos callosas y una risa resonante en su pequeña propiedad. El calor de la tarde era asfixiante, pegajoso como la savia de los mangos maduros, y el aire vibraba con el zumbido constante de los insectos. El sitio de Heraldo era un remanso de verdor exuberante, una explosión de vida tropical, pero justo detrás de la casa, donde el sol apenas penetraba, se extendía un bananal denso, casi impenetrable. Los plátanos se alzaban como soldados silenciosos, sus ocas gigantescas creando un techo de sombra perpetua, un lugar donde la luz del día luchaba por existir y el misterio se tequía entre los tallos fibrosos. Un velo de humedad constante envolvía el aire ahí y un olor dulce y terroso, casi fúnebre, flotaba siempre. Lo vi por primera vez una tarde, mientras ayudaba a Heraldo a recoger plátanos maduros para la feria del pueblo. Él estaba a mi lado, hablando de la cosecha y del precio del coco, cuando mi mirada se desvió hacia lo profundo del bananal, hacia donde la penumbra era más espesa. Ahí estaba una figura estática, inmóvil como una estatua. Vestía una camisa de color claro, casi blanca, y un pantalón oscuro de tela pesada. Parecía un hombre común, quizás un vecino que se había adentrado por error, pero no se movía.
No ondeaba las manos para espantar los mosquitos. No ajustaba su sombrero inexistente, no reaccionaba al calor sofocante. Solo estaba ahí una silueta definida contra el verde oscuro. Sentí una punzada de incomodidad, un frío que no pertenecía a esa tarde de verano. Parpadeé como se parpadea ante una mota de polvo, un acto reflejo. Y al abrir los ojos, el hombre estaba más cerca, mucho más cerca, como si la distancia entre nosotros se hubiera acortado en un instante imperceptible. Vi moverse, no vi un solo tallo de plátano crujir, ni una oca balancearse por su paso. Era como si el espacio mismo se hubiera plegado. Mi corazón comenzó a golpear desbocado contra mis costillas, un tambor frenético en el silencio opresivo. Volví a parpadear, mis ojos se abrieron de par en par, tratando de asimilar lo irreal, y la figura ya estaba peligrosamente cerca, a apenas unas decenas de pasos. Un frío helado me recorrió la médula. Miré al suelo buscando alguna señal, algún rastro de sus pies en la tierra húmeda. Nada. La tierra estaba intacta, sin una sola huella que delatara su aproximación. El hombre no había caminado, simplemente había aparecido. Los perros del sitio, normalmente tan ruidosos y protectores, tan dados a ladrar a cualquier sombra o sonido extraño, no emitieron ni un solo ladrido. Los encontré escondidos bajo la casa, apiñados, sus cuerpos temblaban. Sus ojos estaban vidriosos de puro terror, sus colas metidas entre las patas, sus hocicos pegados al suelo, emitiendo apenas un gemido ahogado. Ellos lo sentían, ellos lo sabían. La presencia del hombre del bananal los había silenciado, había petrificado su instinto más básico. Nunca los había visto así, tan rotos por el miedo, tan sumidos en un pavor primordial. Le conté a mi tío Heraldo lo que había visto, con voz temblorosa, mis palabras atropellándose en la garganta. Al principio se rió, un intento forzado de desestimar mis temores, atribuyéndolos a la imaginación de un muchacho. Pero luego su sonrisa se desdibujó, sus ojos se fijaron en algún punto lejano y el color abandonó su rostro. Él también lo había visto, lo admitió con un suspiro pesado, una carga que le pesaba en el alma. Intentó racionalizarlo, intentó disiparlo con el trabajo, armado con su machete. Heraldo intentó limpiar el bananal, abrir un camino, crear un espacio de orden en ese caos verde y oscuro. Pasó días cortando tallos, arrancando ocas, intentando expulsar lo que fuera que habitara ahí, pero la cosa, la figura inmóvil persistía. Se negaba a marcharse, a ser desterrada. Una noche, después de regresar de su infructuosa batalla contra el bananal, Heraldo no era el mismo. Se sentó en la vieja mecedora de madera, su cuerpo rígido, su mirada perdida en el vacío. Sus ojos estaban hundidos, su piel pálida y sudorosa a pesar de la fresca brisa nocturna. Me llama, Darlan, susurró su voz hueca, desprovista de su habitual vigor. Me está llamando sin cesar. Una voz que no es voz, un susurro en la sangre. Un escalofrío helado me recorrió la espalda. No tiene rostro propio, Darlan continuó, sus palabras casi inaudibles. Toma el rostro de quien lo mira, se adapta a tu temor, a tu recuerdo más íntimo. Le pregunté qué rostro había visto, que le había mostrado esa entidad sin forma. Él no respondió, solo seguía murmurando que lo llamaba, que la atracción era irresistible, una fuerza que lo arrastraba hacia la oscuridad del bananal. Una fiebre se apoderó de él esa noche, y durante días, Heraldo estuvo postrado, delirando, susurrando el nombre de lo que lo acechaba. La casa se llenó de un silencio denso y opresivo esa madrugada, unas 3 o 4 noches después de que Heraldo cayera enfermo. El chirrido familiar de la mecedora de Heraldo, que solía acompañar sus noches de insomnio, había cesado abruptamente. Un vacío gélido se instaló en el ambiente. Me despertó una sensación de inquietud, una certeza fría de que algo andaba terriblemente mal. Me levanté sigilosamente de mi cama improvisada en la sala, mi corazón latiendo con fuerza contra mis costillas, el pulso acelerado. La luna llena, un disco plateado y cruel, bañaba el paisaje exterior con una luz fantasmal. Él no estaba en su cama. La puerta de la casa, que siempre permanecía cerrada con llave por precaución, estaba abierta de par en par, invitando a la oscuridad a entrar. El aire frío de la noche se colaba por la abertura, trayendo consigo el olor dulce y nauseabundo del bananal. Salí, mi mente nublada por el miedo y la confusión. Seguí sus pasos, o lo que pensé que eran sus pasos, las huellas de unos pies descalzos en el barro fresco del camino, que se dirigían inexorablemente hacia el borde del bananal. El aire era pesado, una mezcla irrespirable de humedad, de dulzura excesiva y de un hedor acre, casi a descomposición. Los plátanos se alzaban como fantasmas verdes en la penumbra, sus ocas inmensas moviéndose apenas con una brisa lánguida. Un susurro espectral que parecía burlarse de mi miedo. Cada paso que daba, cada crujido de rama bajo mis pies resonaba en el silencio denso, amplificando mi pavor. Y entonces lo vi.
A Heraldo, mi tío, parado inmóvil con la espalda hacia mí, su figura recortada contra la masa inmensa de hocas de plátano. Parecía estar en un estado de sonambulismo, sus brazos colgando inertes a los lados, su cabeza ligeramente inclinada. Y frente a él, la criatura. No era el hombre quieto y proporcionado que había visto antes. Era enorme, grotescamente deforme, una silueta colosal que se alzaba sobre los plátanos más altos, su cuerpo una masa retorcida de sombras y formas indefinidas. Sus contornos eran borrosos, cambiantes, como si mi mente luchara por enfocar lo que no debía existir, como una pesadilla materializada ante mis ojos. Sus facciones, si es que las tenía, eran un amasijo de pliegues y concavidades. Una caricatura distorsionada de la forma humana. Una náusea me subió por la garganta. Y mientras observaba, paralizado por el horror, la criatura comenzó a abrirse. No era una boca, sino una grieta inmensa, negra sin dientes, que se extendía en su centro, un vacío abismal que parecía tragar la poca luz que quedaba en la noche. Un sonido, un siseo gutural, vibró en el aire, un eco de la llamada que había atormentado a Heraldo. Y sin un grito, sin un lamento, mi tío Heraldo fue engullido. Lo vi ser arrastrado hacia ese vacío, su cuerpo desvaneciéndose en la oscuridad, absorbido por la criatura. La figura se cerró de nuevo, volviendo a su forma imprecisa, como si nada hubiera pasado, como si Heraldo nunca hubiera existido. Un silencio absoluto, más denso que cualquier sonido, se apoderó de la escena. No quedó ni un rastro de Heraldo. Busqué frenéticamente, mis manos arañando la tierra, mis ojos escudriñando cada sombra. Sus huellas, las huellas de un hombre desesperado que corría hacia su perdición, terminaban abruptamente justo donde la criatura lo había tomado. Ni un rastro más de él, nada. Solo la oscuridad, el bananal impasible y el vacío que se llevó a mi tío. Pasaron años. El bananal fue quemado hasta los cimientos por la gente del pueblo, el sitio abandonado y considerado maldito, un lugar del que nadie se atrevía a hablar. La imagen de esa cosa, engullendo a mi tío, me persiguió cada noche en mis sueños y en mis vigilias, un tormento constante. La forma en que sus facciones se distorsionaban y mutaban antes de desaparecer en la oscuridad, esa imagen imborrable me atormentaba sin piedad. Y un día, muchos años después, mientras me afeitaba frente a un espejo empañado en un baño solitario, mi propio reflejo cobró una nueva y aterradora dimensión. Lo entendí con una claridad escalofriante, una revelación que me heló la sangre en las venas. El rostro de la criatura que había visto en ese instante final, justo antes de que Heraldo fuera engullido, no era el rostro de mi tío, era el mío. Siempre había sido el mío, distorsionado por el miedo, moldeado por la oscuridad, esperando, y yo lo sabía. Siempre supe que volvería por mí, siempre.